Bienvenidas a un espacio creado para cuidar de ti, reflexionar y crecer juntas. En este podcast encontrarás conversaciones con profesionales de distintas áreas, que compartirán herramientas prácticas y consejos para ayudarte a sacar tu mejor versión, tanto física como mental. Aquí no solo aprenderás, sino que también encontrarás inspiración para seguir avanzando hacia una vida más plena y equilibrada, para ser más tú que nunca. Hola a todos y bienvenidos un día más a Más tú que nunca, este podcast en el que intentamos sacar tu mejor versión, tanto física como mental. Seguimos aquí en Corea del Río, estamos en el Esturión, un restaurante que a mí me encanta, sobre todo por cómo cuidan su producto. Utilizan materia prima de proximidad y ese cuidado del producto, es verdad que no buscan quizás... Mira, ahora mismo estoy mirando ahí porque es que es precioso. Mira, Marta, por favor, hay un barco pasando, es que el sitio es precioso y merece la pena incluso decir que es que ahora mismo hay ahí un pedazo de barco pasando por el río porque el río está justamente aquí al lado, de verdad merece mucho la pena ver el sitio. Bueno, y como os decía, a mí la carta me gusta mucho por el producto que utilizan el albur de Corea, también tienen algunos platos esturión, que es el pez que le da el nombre al restaurante, arroz con pato, que es típico de la zona. Bueno, la verdad que es un sitio que me encanta. Y estoy aquí con Marta, que ya la he mencionado. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un placer haber venido, que me hayas invitado. A ti te lo quería agradecer. Muchas gracias por buscar el hueco en tu agenda, que sé que estás a tope, por haber hecho ese huequecito aquí para que hablemos de nutrición y ciclo menstrual. Un temazo. Sí, antes de empezar a hablar del tema, quiero que te presentes, por favor, Marta, para quien no te conozca. Di quién eres, a qué te dedicas, cómo podemos encontrarte en redes sociales. En fin, preséntate, por favor. Bueno, mi nombre es Marta Martín, soy nutricionista especializada en nutrición y salud hormonal para la mujer y en redes podéis encontrarme como Alimenta tu Diosa. Creo que ese nombre define muy bien y refleja bastante bien a lo que me dedico. Realmente mi trabajo consiste en guiar a las mujeres a conectar con su cuerpo, con sus cambios hormonales, con su ciclicidad a través del alimento. Esto además lo hago durante las diferentes etapas que puede vivir una mujer en su vida, como puede ser menopausia, perimenopausia, ciclo menstrual, embarazo, lactancia, posparto y cómo atravesar un poco estas etapas y tener su cuerpo lo más regulado y lo más calmado posible. Además es muy importante porque yo creo que incluso pocas mujeres son las que de verdad saben cómo funciona un ciclo menstrual. El tema hormonal lo tienen directamente desconectado, solamente saben cada 28, 30 o 32 días, en función del ciclo de cada una, le baja la regla. Pero realmente no saben la fase del ciclo menstrual. Por favor, ¿puedes explicarla y en la máxima profundidad que tú puedas? Bueno, la máxima profundidad que lo puedan entender todos nuestros oyentes, por favor. Sí. Pero para que las mujeres empezamos a tener conciencia de cómo es un ciclo menstrual, de cómo funcionamos. Sí, realmente como que siempre nos quedamos con la fase menstrual porque es como hay sangre, como hay sangrado, vemos, claro, es lo que vemos. Entonces como, vale, ahora estoy sangrando, pero muchas mujeres ni siquiera conocen todas las fases del ciclo. Bueno, vamos a empezar, te voy a comentar un poquito como a nivel de cambios hormonales, energía, un poco de cada fase. El ciclo está compuesto por 4 fases y vamos a empezar por la menstrual, que sería como el sangrado, la regla, el periodo. Esta fase se caracteriza principalmente porque hay una bajada de energía, a nivel hormonal tus estrógenos y tu progesterona están mucho más bajos, entonces es normal incluso la testosterona, es normal que estés más cansada, ya no tienes como tanta fuerza. A nivel concentración incluso como que no puedes estar muy focus en varias cosas a la vez, estás como más dispersa, ¿no? Y también es una fase que muchas sentimos como liberación, es como llega la regla, es como, me he liberado, ¿no? Esa sensación como de soltar. Entonces la menstruación, que siempre se ha visto como algo muy oscuro, muy tabú y como muy turbio, en realidad es una fase que es de autolimpieza del cuerpo. El cuerpo de la mujer libera, suelta, por eso es muy común también querer llorar. Llorar también es una forma de soltar. Entonces el cuerpo de la mujer durante la menstruación lo que hace es liberarse. Entonces siempre digo, es una fase muy buena para hacer como un balance de tu ciclo, ver qué es lo que ya no necesitas, qué es lo que quieres soltar y empezar un ciclo como desde ti, ¿no? Desde más conectada a tu yo real. Esta fase puede durar entre unos 3, 4, 5, 6, 7 días, depende. Realmente no es el tiempo de duración lo que marca que sea saludable o no, sino los síntomas, el sangrado y todo esto. Y luego tenemos la fase que se conoce mucho como folicular, pero realmente la fase folicular incluye la menstruación. Entonces me gusta mucho hablar de esta fase como fase preovulatoria, porque son esos días entre final de sangrado y ovulación. Esta fase empieza a pasar todo lo contrario. Mis niveles de estrógeno, mis niveles de testosterona van subiendo. Entonces yo me empiezo a sentir con más energía. Yo le llamo mucho la fase como del brillo. Estoy más como para afuera, ¿no? Sí. Es como me brilla más el pelo, me brilla más la piel, esto también es por los estrógenos. Y empiezo a sentir también hasta más rendimiento a nivel concentración, tengo más memoria, estoy como más multitasking, ¿no? Puedo hacer más cosas a la vez y conocer esto es esencial para organizar un poco tu vida
con tu Sí. ciclo. En esta etapa también es común que suele subir un poquito la libido, ya empieza a notar ese deseo sexual que va aumentando. Y luego pasamos a la ovulación. Bueno, esta etapa puede durar entre unos 7-10 días, dependiendo de cómo sea tu ciclo. Y luego la ovulación realmente no es una etapa muy grande, son unos 12-36 horas, es poco. Y son las mismas características de esta fase folicular, pero las puedes notar más potenciadas aún, es decir, ese deseo sexual más aún en aumento, te puedes sentir más atractiva, más sensual, ¿no? Es como todas esas características, pero con más poderío. Y algo muy común a nivel de cambio físico es el flujo vaginal. En esta fase te puedes notar el flujo como, realmente no es el flujo, es el moco cervical lo que sale en esta fase. Te puedes notar que está como más clara de huevo, más elástico, más gelatinoso. Eso significa que está fértil. De hecho, yo sé cuándo ovulo por ese cambio. Exacto. O sea, normalmente cuando tú ahí te ves, te limpias y te notas ya ese flujo, ahí estás en ventana fértil a tope. Por eso es muy bueno conocerlo por si estás en búsqueda de embarazo o cualquiera de estas cosas. Esta fase dura poquito y luego pasamos a la fase lútea, que realmente se conoce mucho como fase premenstrual. Esta fase es la que más dura entre unos 10-12 días. Y es una fase donde empezamos muy a tope, pero a medida que me voy acercando a esa regla, como va entrando un poco el bajón, ¿no? Ya mi cuerpo ya no tiene tanta energía, ya a lo mejor no tengo ni tantas ganas de socializar, estoy como más para adentro, empiezo a entrar como un poco en esta cuevita que va a ser el sangrado. En esta fase, a nivel hormonal, testosterona va bajando, estrógenos van bajando, serotonina va bajando, por eso es muy común esa sensación como un poco más incluso de enfado, estoy más irascible, como más sensible, ¿no? Y luego lo que va aumentando es la progesterona, que yo le llamo como la hormona de la calma, porque es una hormona que te invita como a peli manta, o sea, relax, empiezas a notarte más hinchada, un poquito más retención de líquido, ya no tienes tantas ganas de hablar, estás como un poquito más bajita en general. Entonces esa invitación a ir a la cueva. Esas son un poquito las 4 fases. Yo creo que es fundamental que todas las mujeres conozcamos la fase de nuestro ciclo menstrual porque nos pasa todos los meses y es una forma de entendernos muchísimo mejor a nosotras mismas. Para mí fue de verdad muy revelador cuando las descubrí, porque realmente puedo considerar que las descubrí y me las explicaron y para mí fue muy revelador, te lo digo de verdad. ¿Y cómo la alimentación puede influir en todo esto? Pues mira, la alimentación al final, y tú lo sabrás, es un canal directo a la inflamación del cuerpo. O sea, depende de lo que tú comes, vas a estar más o menos inflamada. Y concretamente tiene un papel fundamental en la microbiota intestinal. Y el intestino tiene un papel fundamental en un proceso que se llama detoxificación de los estrógenos. Eso significa que cada mes tus estrógenos se metabolizan y en el intestino, que es como el último paso, se decide los estrógenos que se expulsan por las heces o la orina, todo esto, y los estrógenos que vuelven a tu sangre. Entonces, cuando el estado del intestino no está bien, cuando hay disbiosis intestinal, hay inflamación, hay cualquier problema en la mucosa del intestino, este proceso como de eliminación de los estrógenos no ocurre de la forma que tiene que ocurrir y es probable que empieces a reabsorber más estrógenos de los que tu cuerpo quería y de los que tu cuerpo necesita. Entonces vienen los síntomas, ¿no? Viene ese acné hormonal o viene esos dolores premenstruales, menstruales, ese sangrado abundante, con lo cual a través del intestino, por ejemplo, que al final está totalmente relacionado con la alimentación, es un canal directo de que la alimentación va a influir al estado de mi ciclo. Sí, incluso también me lo encuentro mucho en consulta, que es verdad que yo no trabajo tanto de manera directa el tema del ciclo menstrual, alteración del ciclo menstrual, pero con patologías digestivas sí que trabajo muchísimo, incluso con cambio de hábitos. Y hay muchas chicas que vienen a consulta simplemente por cambiar de hábito, por ejemplo, lo más básico, y la primera consulta, el anamnesis, dolores muy fuertes del ciclo menstrual. Y solo cuando cambian la alimentación, oye Fátima, que este ciclo no me ha dolido. No era quizás el motivo de consulta, pero lo que tú dices, con esos pequeños cambios de alimentación, influye mucho en el ciclo menstrual. Sí, yo siempre digo que para empezar a tratar desequilibrios hormonales hay que empezar por el intestino, siempre. También te quiero preguntar, en consulta, ¿cuáles son los errores más comunes que hacen tus pacientes en la alimentación para intentar no tener esa sintomatología en el ciclo menstrual, pero que al final te das cuenta que lo que están haciendo puede agravar su sintomatología? Mira, yo más que errores te diría el error. O sea, el error fundamental es que hay cambios a nivel interno de tu cuerpo, pero tú no cambias nada a nivel externo. Es decir, comes todos los días el mismo tipo de alimentos, no haces como cambios en cantidades, en tipo de alimentos, es como que la variedad es más o menos siempre la misma, ¿no? Ya no son una alimentación, tienes las mismas rutinas de deporte, la misma intensidad, tienes las mismas rutinas de hábitos a nivel de vida social, de horas de sueño incluso, es como que intentas mantener todo el mes el mismo estilo de vida cuando sin embargo a nivel interior están habiendo cambios. Ese para mí es como el error fundamental, al final el cuerpo cuando no hay como una coherencia con lo que necesita y lo que tú le das,
empieza a hablar, empieza Claro. a mandar síntomas, empieza a mandar señales, ese dolor de regla, ese acné, todo al final son formas del lenguaje del cuerpo. Siempre se ven los síntomas, la gente ve los síntomas como algo como muy ajeno a ellos, ¿no? Como que vaya lo que me ha venido ahora, qué dolor, qué tal, esto es horroroso. Y en realidad siempre yo me tomo los síntomas como señales que tiene el cuerpo para hablarte y para decirte, oye, por aquí no, tienes que hacer un cambio, entonces bienvenidos sean. Por eso yo cuando el cuerpo expresa síntomas, ahí al final digo, vale, creo que no está viendo como esa adaptación y esa coherencia. Vamos a ir fase por fase, ¿vale? Para ver esos cambios que podemos hacer. Vamos a empezar, si quieres, por la fase folicular tardía, lo que tú has dicho, preovulatoria, por empezar ahí a acabar con la menstruación. Vale, ahí cómo tienen que ser nuestros entrenamientos y sobre todo vamos a centrarnos en cómo tenemos que alimentarnos, que al final es nuestro campo. Fase folicular, os voy a decir como, les voy a contar algunas cositas así por encima de cada fase. La fase folicular, al tener más energía, al tú sentirte como que rindes más, que tienes más fuerza, incluso más resistencia a la hora de hacer deporte, lo ideal es meter alimentos que fomenten esto, ¿no? Y te ayuden. Aquí los carbohidratos tienen un papel principal, carbohidratos de buena calidad, patata, quinoa, arroz, boniato, todas legumbres. Este tipo de carbohidratos en esta fase, aparte de tolerarlos mejor, tu músculo lo va a captar mejor, porque tú estás teniendo más energía y vas a utilizar más energía. Entonces es la mejor fase para ser un poquito más flexible con este tipo de alimento y meterlo en mayor cantidad, sobre todo si practicas deporte. Luego algo muy importante en esta fase también es favorecer ese desarrollo del folículo ovárico, que por eso se llama fase folicular. Entonces, alimentos ricos en zinc. El zinc es un mineral buenísimo para el desarrollo del folículo. Alimentos ricos en zinc serían, por ejemplo, las almejas o las pipas de calabaza. Y luego algo que me gusta meter mucho todo el ciclo, pero en esta fase como en concreto un poquito más, son los prebióticos y los probióticos. Al final, a veces experimentamos durante la regla como que se suelta un poquito la barriga, ¿no? Como esa sensación de, a nivel intestinal hay un poquito de cambio, ¿no? De desequilibrio. Pues es una fase buenísima como para reequilibrar todo esto y darle como un bálsamo al intestino. Entonces, kéfir, chucrut, kombucha me encanta. En verano además, sí, bebida. A mí también me gusta mucho, la verdad. Bebida buenísima. Kimchi también. Entonces, meterlo en esta fase como con un poquito más de atención sería interesante. Luego entramos en la ovulación. Como te he dicho, la ovulación realmente, la diferencia de tiempo es mínima, son 12-36 horas, entonces todos los consejos anteriores se pueden meter aquí también. Pero en esta fase hay algo, sobre todo si estamos, por ejemplo, con tema potenciar la fertilidad y todo esto, las grasas saludables. Las grasas son como el combustible de las hormonas. Para que funcionen las hormonas tiene que haber grasa. Entonces, tener como un poquito más de cantidad de estos alimentos ricos en grasa sería esencial. Aguacate, aceite de oliva, semillas, fruto seco. Y yo soy muy fan de los adaptógenos, no sé si los conoces. Sí. Ahora está muy de moda. Pero por favor, explícalo para quien nos esté escuchando que no sepa lo que es un adaptógeno y quien haya escuchado ashwagandha y ha dicho, ¿qué dice? Claro, ¿Qué está diciendo Marta? ¿Qué idioma es este? Explícalo, por favor. La ashwagandha es como el más famoso, ¿no? Reishi, ashwagandha son los que más... Realmente los adaptógenos son hongos, raíces, hierbas que se han utilizado siempre como medicina, se han utilizado pues en diferentes culturas, sobre todo en Sudamérica se utilizan bastante, y tienen como un poder sanador, ¿no? A nivel general, su propiedad fundamental es que son reguladores del sistema nervioso, algo que creo que hace mucha falta ahora mismo. Sí. Y luego cada uno de ellos pues tiene diferentes propiedades. Hay uno concreto que me gusta mucho para potenciar un poco los dones de la fase ovulatoria, ese como deseo sexual, esa libido, que es la maca. La maca es una raíz que tiene estas propiedades, es un potenciador de la fertilidad, aumenta la libido, entonces meterla en esta fase para mí es como... va perfecto con la energía un poco que estás viviendo y los cambios que está sufriendo tu cuerpo, ¿vale? Lo puedes añadir, se compra en polvo y la puedes añadir a tus bebidas, a lo que quieras. Luego tenemos la fase lútea, esa fase premenstrual. Realmente aquí el objetivo con la alimentación es como ayudar al cuerpo a recuperarse de todos aquellos cambios que empieza a sufrir. Sí. En esta fase a veces la motilidad intestinal disminuye un poquito, entonces puedes sentir un poco más de estreñimiento que luego se te va a ir seguramente con la regla, pero los días previos puede pasar. Entonces meter fibra en la fase lútea es fundamental. Fuentes de fibra, alcachofa, kiwi, ciruela, zanahoria, ¿vale? Este tipo de alimentos. Nos van a ayudar con este posible estreñimiento y aparte a través de las heces se elimina el exceso de estrógeno, entonces nos va a ayudar también a equilibrar el cuerpo de ese exceso que pueda haber. Y luego algo que me gusta también meter mucho en esta fase por esta bajada de la serotonina son alimentos que ayuden un poco a subir, ¿no? La vitamina B6 es fundamental para esto. Entonces ahí encontramos atún, frutos secos, legumbres,
la vitamina B6 ayuda a la producción de serotonina. Entonces va a levantarnos un poquito el ánimo, que ya empezamos a notar ahí el lúteo. Y luego la última fase, la menstrual. Aquí mi objetivo con el alimento es básicamente reducir la inflamación al máximo y ayudar a que tu cuerpo absorba nutrientes, porque también está perdiendo a través de la sangre. Entonces como que pueda absorberlo todo. En esta fase también alimentos antiinflamatorios. Mi top 3 de alimentos antiinflamatorios: cúrcuma, jengibre, canela, a tope, o sea, durante fase premenstrual y estos días de regla, a tope. Y luego un mineral que me gusta mucho para esta fase es el magnesio. El magnesio es un relajante muscular. Entonces, con esas contracciones que sentimos en el útero, por ejemplo, esos calambres o esos cólicos, así, nos va a ayudar mucho. Tenemos el cacao. Cacao es una fuente de magnesio buenísima y un sustituto al café maravilloso, el cacao puro. Yo que soy muy fan del cacao, muy fan. Entonces el cacao, el plátano, las espinacas, el brócoli, las semillas de chía, todo este tipo de alimentos nos van a ayudar también a relajar un poquito el cuerpo de esas contracciones. Y durante esta fase también muy importante las grasas, como hemos hablado antes, las fuentes de omega 3, porque es un antiinflamatorio. Con lo cual, así un poquito, son tips que podéis meter en las fases. Sí. Además, has explicado todo de una forma muy fácil de entender y muy práctica, que me ha gustado mucho, porque cuando has empezado has dicho zinc, y te iba a preguntar, di por favor qué fuente se puede encontrar zinc, pero tú sola la has ido, entonces me ha parecido, de verdad, la has explicado todo muy bien, muy práctico. Espero que las chicas que estén escuchando el podcast tengan una libretita y estén apuntando, porque me ha parecido todo muy interesante. Te quería preguntar también el alcohol, ¿cómo influye el alcohol en el ciclo menstrual? Pues mira, el alcohol, bueno, todos sabemos que no es algo saludable, ¿no? Algo recomendado. Pero es que concretamente el alcohol es un tóxico hepático, es decir, crea toxicidad en tu hígado. Y como hemos hablado antes de la importancia del intestino para todo el metabolismo de los estrógenos, el hígado es el órgano principal, o sea, primero pasan por el hígado y luego va al intestino. Y en el intestino ya como que, vale, esto sí, esto no, pero el primer paso es el hígado. Entonces, el hígado es como el órgano encargado del metabolismo de los estrógenos. Si el hígado no está en buen estado, si hay toxicidad en mi hígado, si hay inflamación, eso se va a ver representado en los niveles de estrógenos, de andrógenos, de todas mis hormonas, tanto femenina como masculina. Con lo cual, ya no es solo que me cree inflamación a nivel sistémico, sino que también hace que el estado hormonal pues, pueda variar, ¿no? Por esa toxicidad. Exactamente. Y también te quería preguntar, aunque ya lo has ido comentando, pero para que quede todo recogido en una pregunta, ¿qué nutrientes tú dirías que son claves, ¿no? Como vas diciendo, las grasas, los omega 3 y demás, pero para que quede todo recogido aquí, para tener un ciclo menstrual sano? ¿Qué no puede faltar en tu alimentación para tener este ciclo menstrual sano? Pues por hacer un resumen un poco de como todo lo anterior y los que creo que podemos añadir, el zinc, como hemos dicho, fundamental. Aparte, el zinc también es muy bueno para regular el sangrado abundante. Entonces, chicas que tengan sangrado muy abundante, el zinc también fuente buenísima de mineral. El magnesio, ¿vale? Como hemos hablado. El omega 3. El omega 3 es un antiinflamatorio por excelencia. Y aparte, si no hay mucho consumo de grasa tipo pescado, o a lo mejor una chica que sea vegetariana y no tome pescado, pues el omega 3 es una muy buena fuente antiinflamatoria. Luego tenemos también la vitamina B6, como he nombrado, y una vitamina que me parece esencial, la vitamina D. La vitamina D es un regulador hormonal. O sea, y por mucho pescado, por mucho huevo que comas, por mucha carne, la vitamina D viene del sol. Entonces nos han hecho temerle mucho al sol también, pero el sol es una fuente de vida desde hace siglos. Entonces, exponernos más al sol ayuda a esa síntesis de vitamina D, con lo cual sería esencial para regular hormonas. De hecho, me lo encuentro mucho en consulta. Mujeres con desequilibrio hormonal no tienen ninguna exposición al sol. Yo, de hecho, en consulta, ahora que menciona la vitamina D, siempre la pido en analítica. Que necesito saber cómo tiene la vitamina D para todo. Entonces, a mí también me parece fundamental esa vitamina. Y como tú dices, yo es que creo que al llamarla vitamina la banalizamos mucho. Bueno, es como una vitamina más. No, pero es más importante de lo que creemos. Sí, mucho más. Y otro mineral también que no te comenté antes, el hierro. El hierro es como el oxígeno de tus células, es como tu energía vital. De hecho, cuando una mujer está baja de hierro, se nota, está cansada todo el día, tiene ganas de dormir todo el tiempo, tiene mucho sueño. Y las mujeres, como que veo que no se le da mucha importancia a lo del hierro cuando es muy habitual tener las reservas de hierro baja, porque al final estamos perdiendo hierro todos los meses durante años y años de nuestra vida. Puede pasar perfectamente. Entonces, tener ese extra de hierro, y si en algunos momentos hace falta suplementar, suplementamos, pero el hierro es como la energía, o sea, una mujer baja de hierro se nota muchísimo. Sí, completamente.
Y también, ahora que estamos hablando de esto, bueno, las mujeres seguimos mucho que si la dieta de moda, la que sigue la influencer que estamos viendo en redes sociales, que si batidos detox, que si la que saco de internet. Al final dietas muy restrictivas y te quería preguntar cómo afectan al ciclo menstrual todo este tipo de dietas tan restrictivas. O por ejemplo eso, ahora le quito los hidratos de carbono, ahora bajan grasa, que ya has dicho que las grasas son fundamentales. Cuéntame cómo influye. Pues mira, estas dietas típicas de déficit calórico, de bajas en grasa, de hecho es muy común lo de baja en grasa, además. Sí. Que yo me encuentro mujeres en consulta de no, yo no le echo aceite a la tostada porque la dieta anterior no podía, o no tomo aguacate, o no tomo frutos secos, sí. le crean como una especie de pánico o de miedo a las grasas. Sí. Cuando es lo que te digo, las grasas son reguladores hormonales. Si no hay grasa, estamos mal a nivel hormonal, seguro. Entonces, estas dietas al final, ¿qué ocurre? Generan en el cuerpo como una especie de estado de alerta, ¿no? Tu cuerpo empieza a ver que no hay suficiente energía, no hay suficiente nutriente, entonces el cuerpo es sabio, ¿no? Y dice, vale, si tenemos lo que tenemos, pues vamos a encargarnos de las funciones principales y las funciones vitales. Pues respirar, pues que funcione mi hígado, pues que funcione mi riñón, cosas que si no las tengo, pues me puedo morir. Entonces, el cuerpo empieza a cortar funciones que no son tan esenciales. En este momento, ovular, quedarnos embarazadas, menstruar, no es lo principal. Entonces el propio cuerpo se autorregula de esa forma, por eso es muy común en estas dietas, o incluso en mujeres que han atravesado un TCA, por ejemplo, que no hay nutrientes, que se les va la regla. Sí. Se te va la regla, o te viene un ciclo y otro no, empiezas como a tener fallos a nivel hormonal, ¿no? Y eso es básicamente porque el cuerpo no tiene de dónde tirar. Entonces, sí, es destrozo para las hormonas. Y ahora voy a abrir un melón, ¿vale? Abramos melón. Píldora para regular todo esto. Esto me hace falta dos podcasts. A ver, partiendo de la base de la palabra regular, ¿vale? Esta frase para regular tus hormonas la utilizan mucho los médicos, los ginecólogos, cuando te mandan la píldora, ¿no? Creo que esto depende del concepto que cada uno tenga de regular. Para mí regular un problema, equilibrar un problema es sanarlo. Exacto. Pues si mi coche tiene un problema de motor, para mí equilibrarlo no es apagar el coche y no lo uso. Entonces no me da problema. Para mí es arreglar el motor, ¿no? Como sí. Arreglar lo que está causando el problema. La píldora es como si yo apago el coche y no lo utilizo. Es decir, es como una parada en mis hormonas. Mis hormonas se paran, entonces el supuesto síntoma que viene del desequilibrio hormonal se paraliza. En algunos casos, en otros no, porque he tenido mujeres que no se le ha quitado el síntoma por el cual están tomando incluso la píldora. ¿Qué pasa? Que creo que es una decisión también como muy coaccionada, porque te la mandan y tú no tienes como toda la información sobre la mesa. No te cuentan los efectos secundarios, no te cuentan lo que le puede pasar a tu cuerpo después de tomar la píldora, no te cuentan nada de esto. Entonces, tú la tomas porque solo sabes la cara A, ¿no? Y la realidad es que ya no es porque te lo diga yo, o porque haya miles de estudios que ya se ha comprobado los efectos secundarios, sino porque tú hablas con 10 mujeres que han tomado la píldora y las experiencias son similares en el 90%. Efecto secundario, baja libido o inexistente, favorece osteoporosis, favorece estados depresivos. Es muy común que las mujeres que han tomado la píldora te dicen como, estoy como desconectada de mis emociones, como que no me siento en mi cuerpo, estoy irritable, no me siento bien ahí, ¿no? Dolores de cabeza, migrañas, y tampoco te hablan de los efectos post-píldora. He tenido muchos casos en consulta de mujeres que han desarrollado síndrome de ovario poliquístico después de dejar la píldora. Acné hormonal, problemas de fertilidad, esto tampoco, ahora cuesta muchísimo quedarse embarazada y a lo mejor he estado 11 años tomando la píldora. Entonces creo que como que lo lógico es decir, vale, hay abordaje natural, hay abordaje con píldora, te pongo toda la información y tú ahí ya decides, ¿no? Pues quiero esto, voy a saber lo que le voy a meter a mi cuerpo, ¿no? Entonces a partir de ahí como que ya tengo toda la información en la mesa. Retención de líquidos, subida de peso, muchas mujeres que llegan por eso cuando toman la píldora. Entonces, claro, al final la píldora lo que hace es que tú no ovulas. Y ovular es un signo de salud. Sí, cuando tú ovulas es que estás sana. Entonces, ya partiendo de esa base, ya como que da que pensar, ¿no? Y realmente tratamientos donde es necesaria son un 2%. No es por un dolor de regla o un acné o cualquier cosa de esto. Sí, a mí es cierto que eso, quería hacerte esta pregunta porque sobre todo para que empoderar a la mujer que tenga este conocimiento. Porque si llegas a consulta de tu ginecólogo de confianza, tú lo desconoces y te manda la píldora, tú confías en lo que te dice tu médico, porque al final es un médico, y te la toma. Entonces, claro, por eso quería preguntártelo, porque además tú hace poco contaste en redes sociales que a ti misma, ¿no? Sí. Te cuentas un poco cómo fue la experiencia y cómo... Y que sobre todo fue surrealista. Eso, cuéntame. Fue surrealista porque yo me creía que había una cámara oculta en lo de la sala de la ginecóloga. O sea, digo, esto me está pasando a mí, por favor.
Fui a una ginecóloga nueva básicamente porque cambié de sitio donde estoy residiendo, entonces fui a una ginecóloga nueva. Y yo llegué, me preguntó si tenía algún síntoma, le dije que no tenía nada, que mis reglas eran buenas. Y me comentó, ¿tienes sangrado abundante? Y yo dije, bueno, el primer y segundo día de reglas sí, pero lo que yo considero un ciclo normal, ¿no? Sí. Aparte no va acompañado de otros síntomas, entonces no tiene por qué ser algo como no saludable. Y me dijo, bueno, yo creo que para regular, ¿no? Un poco este sangrado abundante, como que ya cogía un poco eso, ¿no? O, vale, pues vamos por ahí. Digo, es que es esto o nada. Entonces dijo, para regular este sangrado abundante, yo creo que lo mejor es la anticonceptiva. Y yo decía como, no, o sea, si esto me lo está contando a mí sin tener ningún síntoma y yo además sé del tema, exacto, imagínate una mujer que llega ahí, a lo mejor no tiene nada y le meten un chutazo de una píldora por 15 años de su vida. Exacto. Entonces, y un anulador hormonal, o sea, te está anulando lo más poderoso que tienes, que son tus hormonas, porque es lo que hace que te conecte con todo, con tu intuición, tu creatividad, todo, ¿no? Entonces fue como, wow, salí de ahí, bueno. Sí. Y eso es que me acuerdo que te leí en redes y lo que te decía, la suerte que te lo dijeron a ti. Eso dicen a una persona que va a consulta, ¿tienes sangrado abundante? Bueno, tómate la píldora para regulártela. Sí. Igual dicen, vale, pues si me lo está diciendo la ginecóloga, eso tendré que hacerlo. Y también, ahora que hemos tocado un pelín el tema por encima, por favor, dime características para que una mujer sepa que tiene una menstruación saludable y normal. Vale. Realmente yo creo que cuando tú sabes que tienes un ciclo saludable, como que no notas nada raro, estás bien, estás estable, estás tranquila. Entonces yo creo que es más fácil localizar cuando no tengo un ciclo como saludable, porque al final empiezo a tener síntomas. Yo ya me noto o muy cansado el tiempo, o me noto que mis reglas no son regulares, no vienen como cuando tienen que venir, me noto síntomas de desequilibrio hormonal, el acné está ahora como súper de moda, acné, o me noto pues eso, un dolor menstrual insoportable. Para mí algo muy característico es tener que tomar un antiinflamatorio químico en cada regla. Eso para mí es como, vale, si tú tomas un ibuprofeno, un paracetamol, lo que sea, en cada regla, ya aquí significa... Se ha normalizado muchísimo eso, Muchísimo. O sea, yo lo veo como mucha gente lo hace con total normalidad, no, es que tengo una regla. Y desde los 12 años. Sí. Entonces, ese detalle, a mí cuando yo esa pregunta siempre la hago en consulta, ¿tomas algún antiinflamatorio? Porque para mí es como diferenciar si el grado de dolor es alto o no, ¿sabes? Sí. Entonces, para mí eso, sangrado abundante, pues si estoy muy cansada, probablemente sea por ese sangrado abundante. Entonces, un poquito observarse ahí, cómo está mi cuerpo transmitiendo, cómo se siente, ¿no? ¿Está estable? ¿No? Y también me gustaría que mencionaras cuánto debe durar un ciclo saludable, porque muchas mujeres se nos mete en la cabeza que tiene que durar 28 días, y si igual te dura 30 y tu ciclo es de 30, ya dices, oye, es que no es regular, no es normal. Entonces, por favor, comenta más o menos este abanico de días. Realmente, como te he dicho antes, la longitud un poco de tiempo del ciclo no significa que sea más o menos saludable, va a ser los síntomas que le acompañen. Un ciclo saludable te puede durar desde 25 días hasta 32. O sea, que al final tenemos un rango ahí, 28 es como la media, ¿no? Es como más o menos la media. Aparte también 28 es como los ciclos de las mujeres son un reflejo de los ciclos de la naturaleza. El ciclo lunar dura 29 días. Entonces como una forma que tiene de sincronizarse. De hecho, es muy común, las mujeres muchas veces si ponen atención, sus ciclos van con las fases lunares, porque además también la fase lunar, la luna pues tiene efecto en los líquidos del cuerpo, entonces también se regula mucho con la sangre. Muchas veces sangramos en luna llena y a lo mejor se nos ha adelantado o atrasado un día porque se va regulando con esto. Entonces, lo de 28 días es como a nivel media. De hecho, el cuerpo se autorregula, a veces por situaciones de estrés, pues del ciclo te dura más, a veces por situaciones de estrés se te adelanta. Exacto. También. Y también tenemos que normalizar un poco todo eso. Claro. Bueno, yo te quiero animar a que escribas un libro porque yo creo que lo compraría, lo leería. Me encanta cómo te expresas, cómo te explicas, te lo digo en serio. Y ya te digo, este tema que es tan desconocido, pues aquí lanzo la idea, ¿vale? La cojo. Para terminar, Marta, me gustaría que recomendaras y hicieras como un reto para nuestras oyentes que lo hagan durante esta semana para que cuiden de su ciclo menstrual. Pues mira, aparte de incluir todos los consejitos que he dado en el episodio, luego las invitaría también a notar durante un ciclo completo sensaciones que van notando tanto a nivel físico como emocional cada día. Líbido, estrés, hambre, apetito, antojos, como un poco para ellas observarse y ser conscientes de esos cambios, ¿no? En el flujo vaginal, si hay cambios o no, hacer como una especie de diario menstrual. Yo llevo haciendo diario años, o sea, registro todo mi ciclo. Sobre todo para conocernos a nosotras mismas, que si no nos conocemos, ¿cómo vamos a ayudarnos a nosotras mismas? Claro, y un poco también cómo adaptas tu vida, ¿no? A eso. Bueno, pues el reto me ha encantado, que al final consiste en conocernos un poquito más. Sí. Y Marta, de verdad, 1.000.000 de gracias por venir, me ha encantado charlar contigo. Gracias a ti por invitarme.
cuando quieras que vuelva, aquí estoy. Pues, tomo nota, ¿eh? Sí, sí, ahí te mitas. Gracias. Un placer.